Amados hermanos, adalides del Señor, paz a vosotros. Es un gusto compartir con ustedes la enseñanza que este día, hermanos, hemos de estudiar para poder exponer la palabra de nuestro Dios en las sociedades varoniles este próximo día del reposo. Sabemos, hermanos, que estamos estudiando el material que lleva por título Venciendo la carne con el espíritu, y en esta ocasión, hermanos, tengo el gusto de poder compartir la lección de escuela sabática titulada Envidias versus compartir. Bueno, pues el objetivo de esta lección dice que demostraremos los efectos nocivos de la envidia por medio de un ejemplo bíblico, y lo contrastaremos con los beneficios de compartir para recordar la bendición de dar de lo que tenemos. Se organizará la entrega de despensas a hermanos con situaciones vulnerables debido a su economía. Esto es lo que, hermanos, hoy queremos alcanzar a través de esta lección de escuela sabática. Quiero, mis amados hermanos, que podamos encauzar esta enseñanza precisamente a este objetivo. Y el ejemplo bíblico, hermanos, que en esta ocasión queremos mencionar, precisamente es la historia de José, el hijo menor del patriarca Jacob, que, hermanos, viene a recibir de parte de sus hermanos precisamente este sentimiento de la envidia. La lectura bíblica nos habla de lo que tenía José como una bendición de parte de nuestro Dios, y que era precisamente los sueños que él tenía, y que en este caso, hermanos, en este capítulo 37 del versículo 6 al 11, nos hace ver que él había soñado, y lo comparte con sus hermanos, que se ataban unos manojos, hermanos, en medio del campo, y que un manojo se levantaba y estaba bien derecho, pero que había manojos a su alrededor que se inclinaban hacia el de él, y que, hermanos, pues sus hermanos, entendiendo lo que el sueño de José estaba queriendo darles a conocer, ellos hacen esa pregunta a él, dice: ¿has de reinar tú sobre nosotros, o te has de enseñorear sobre nosotros? Y dice que, hermanos, este tipo de situaciones hacían que aborrecieran más a José por causa de los sueños y de las palabras que él expresaba. Posteriormente, hermanos, dentro de esta misma lectura, se deja ver otro sueño que viene a tener José, y que lo cuenta a sus hermanos, diciendo que él había soñado con el sol, con la luna y con 11 estrellas que se inclinaban hacia él. Cuando se lo cuenta también ahora a su padre y a sus hermanos, su papá, Jacob, le responde y le dice: ¿qué sueño es este? ¿Qué soñaste? ¿Hemos de venir yo y tu madre y tus hermanos a inclinarnos a ti a tierra? Y, hermanos, este es el versículo que quiero resaltar, que lleva relación con nuestra lección de escuela sabática, envidias versus compartir. Dice el versículo número 11: y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre paraba la consideración en ello. Sus hermanos le tenían envidia. Hermanos, la envidia es un sentimiento que viene a ocasionar en el hombre que lo padece, en el hombre que lo tiene, pues cosas desafortunadamente desagradables delante de nuestro Dios y delante de la persona que viene a tener este tipo de sentimiento. Es un sentimiento, hermanos. La envidia es un sentimiento que viene a ser, dentro de la parte que tenemos nosotros tripartita que Dios nos ha dado, que en este caso es el alma, es un sentimiento que se deja ver en, hermanos, la carne. Entonces, esto es lo que sería la lectura bíblica, y pasando a la sección del versículo para reflexionar, se nos cita el libro de los Proverbios en el capítulo número 14, versículo número 30, que nos expresa: el corazón apacible es vida de las carnes, más la envidia, pudrimiento de huesos. Imaginemos, hermanos, lo que el proverbista nos viene a expresar con esa expresión de pudrimiento de huesos.
que es, hermanos, lo que viene a ocasionar precisamente el sentimiento de la envidia. Hoy, hermanos, queremos rescatar esta lección al entender que la envidia, pasando ahora a lo que sería el material exegético, es el deseo de obtener algo que posee otra persona y que uno carece. Hay muchas veces, hermanos, que uno desea cosas y que otra persona tiene, y ahí es precisamente donde puede venir a suceder lo que es la envidia, y ahí se da, hermanos, cuando uno carece de situaciones como esa. Vamos a ver, hermanos, precisamente otro ejemplo que señala el libro de los Salmos, hablando de Asaf, cuando él también viene a padecer este tipo de sentimientos. Y, hermanos, con lo que ahora estamos contrastando este sentimiento de la envidia es con el compartir, que es el acto de participación recíproca en algo, ya sea material o inmaterial, lleva implícito el valor de dar, es decir, la generosidad, y de recibir, aceptar o acoger lo que otra persona ofrece. Hermanos, la escritura es muy clara con relación a cómo puede venir a nacer este sentimiento de la envidia. Y hermanos, en el libro de Eclesiastés, una vez más, hermanos, el rey Salomón escribe en el capítulo número 4, mismo versículo, y dice: visto he asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra mueve la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Me gustaría, hermanos, que pudiéramos comprender en este sentido, hermanos, lo que viene a provocar el sentimiento de la envidia, cuando dice, hermanos, el proverbista, que un trabajo que alguien puede hacer y que lo puede hacer de una manera excelente, hace que el observarlo otro hermano venga precisamente a hacer en él el sentimiento de la envidia, porque deseara, hermanos, hacer lo que el otro está realizando. Y dice, hermanos, mueve la envidia del hombre contra su prójimo. En la imagen que se proyecta, hermanos, dentro de el versículo para reflexionar, vemos, hermanos, una persona que está haciendo una llamada telefónica, está sonriendo, quizá está platicando con un ser querido, con una amistad, con algo, hermanos, el recibimiento de una buena noticia en su trabajo, en algún proyecto, en la escuela. Y lo que vemos en la parte de atrás, hermanos, en el rostro del personaje que observamos, es precisamente el nacimiento de ese sentimiento de la envidia, lo que mueve, hermanos, que alguien pueda hacer algo de manera excelente, de una manera, pues, feliz, hermanos, para que otra persona venga a sentir precisamente lo que ahora estamos tratando, que en este caso es la envidia. Por el contrario, hermanos, lo que se pone en contraparte, decíamos, es el acto de compartir. Y, hermanos, pasando a lo que una vez más es el material exegético, vamos a leer dentro de este material, hermanos, en el segundo párrafo, que el alcance de la envidia causa estragos al grado que los hermanos de José lo vendieron. Y hermanos, así lo marca la escritura, porque le tenían envidia sus hermanos. Sabemos la historia de este personaje, sabemos cómo no lo querían, hermanos, sabemos cómo ellos no lo soportaban, y en esa ocasión que su padre envía a José a buscar a sus hermanos, primeramente tienen ese deseo, hermanos, de matarlo, de asesinarlo, por envidia, hermanos, iban a cometer un asesinato. Bueno, uno de sus hermanos, el primogénito Rubén, impide, lo meten en la cisterna, y sabemos, hermanos, que la historia dice que los demás hermanos, al final de cuentas, deciden venderlo, y así lo hacen. Dice el párrafo que estoy explicando: hasta ese límite puede llegar esta obra de la carne en quienes se dejan guiar por ella. Si estos hombres vinieron a hacer por el sentimiento de la envidia esto con su hermano, muchos de los que podemos tener este sentimiento malo, este deseo de la carne malo,
podemos hacer por la envidia muchas cosas que son desagradables delante de nuestro Dios. Desear lo que otros tienen o hacen puede provocar en nosotros la envidia. Y dice la interrogante de este segundo párrafo del material exegético: ¿qué debemos hacer para combatirla? Podemos hacer algo, hermanos, porque decíamos a través de la escritura, allá en el capítulo número 5 de Gálatas, que la carne y el espíritu son dos cosas que se ponen una a la otra y se oponen para que cada uno de nosotros no haga lo que quisiera. Y es precisamente lo que ahora queremos poner en contraparte y en relación al compartir. Si yo puedo, hermanos, hacer esa parte de compartir en lugar de envidiar, eso va a ayudarnos, hermanos, a que en lugar de tener sentimientos que vengan a ser o a florear por consecuencia de las obras de la carne, vamos a hacer, hermanos, que lo que venga a florecer es precisamente el fruto del Espíritu. Y se cita aquí lo que menciona el apóstol Santiago en el capítulo número 3, versículo 16, que dice: porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación. Y fíjense cómo expresa, hermanos, el apóstol: y toda obra perversa, porque donde hay envidia, hay toda obra perversa. Y hermanos, eso lo vemos en la historia que estamos narrando del ejemplo de José: obras perversas de querer matar al hermano, obras perversas de vender al hermano, obras perversas de hacer que engañar al padre, en este caso a Jacob, para decirle que seguramente alguna bestia había matado al hermano menor, que en este caso era José, y hacer y ver, hermanos, el sufrimiento de un padre, cuando ellos sabían, hermanos, que José no había sido arrebatado por las fieras, sino por el contrario, ellos lo habían vendido. Ay, hermanos, a través del nacimiento de la obra de la carne, que es la envidia, perturbación y toda obra perversa, cuando nosotros no sabemos contrarrestar este sentimiento, hermanos, que puede ser en cada uno de nosotros. Pasando a lo que sería el último párrafo del material exegético, se nos hace una recomendación muy importante. Y hermanos, debemos de aprovechar esta oportunidad que tenemos como expositores delante de la congregación varonil para instar a cada uno de ellos, porque cualquiera puede sentir este sentimiento de la envidia, tener ese sentimiento de la envidia. Decía hace un momento, hermanos, que vamos a hablar sobre el salmista Asaf, y dice el párrafo: aprendamos siempre a compartir lo que Dios nos otorga para evitar crear en otros la envidia. Si nosotros podemos hacer partícipes a quienes pueden tener envidia de nosotros, aprendamos a compartir. Eso es lo que nos cita, hermanos, el libro del Job, del santo Job, en el capítulo número 5, versículo número 2. Dice: también es importante enseñar a nuestra esposa. Ahora hablamos, y les digo, esta es la oportunidad que podemos aprovechar al exponer esta lección con la congregación varonil, que debemos de enseñar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a estar conformes con lo que tenemos, porque una forma de tener en nosotros el sentimiento de la envidia, dice el salmista Asaf, dice: por poco se resbalan mis pies a ver la forma en que los impíos progresaban, hermanos. Y resulta que todo ese capítulo número 71 que nos habla precisamente de esta situación, hace ver que Asaf tenía ese sentimiento de la envidia, pero después, hermanos, viene a comprender lo importante que es para Dios las demás cosas, y no simplemente el poseer cosas y progresar en cosas como lo hacían, en este caso, los gentiles. Hoy, hermanos, también para nosotros debe de ser exactamente lo mismo. Y nosotros, como cabezas de familias, podemos cultivar en nuestra esposa y en nuestros hijos, precisamente, que si viene a querer nacer en nosotros
ese sentimiento de la envidia lo podemos contrarrestar con compartir cosas, al aceptar, hermanos, lo que Dios nos ha concedido, porque precisamente todo viene a formar parte de las bendiciones que nuestro Dios nos otorga. Se cita, hermanos, la primera carta que escribe el apóstol Pedro en su capítulo número 2, versículo número 1, dice: dejando pues toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las detracciones. Cosas que tenemos que dejar, y en este caso, hermanos, además de las que se señalan a través del apóstol Pedro, es una de estas cosas son las envidias. Debemos, si es que tenemos este sentimiento muy cotidiano o de vez en cuando, pero se arraiga en cada uno de nosotros, debemos dejarlo, porque hoy, hermanos, nosotros vivimos de una manera muy diferente y eso es lo que la palabra de nuestro Dios nos exhorta a realizar. Primeramente nosotros, como adalides de nuestro hogar, dejemos este sentimiento, luchemos, comencemos a compartir, a que el fruto del Espíritu nazca en nosotros y venza esa obra de la carne, y esto lo hagamos de manifiesto a nuestra esposa y a nuestros hijos, a nuestra familia, para que también en el hogar no exista este sentimiento de la envidia. Vemos estas dos imágenes, hermanos, muy diferentes, donde un rostro, hermanos, pues está en disgusto con el que está enfrente y que está feliz, y hermanos, el otro que está a la derecha, pues son rostros semejantes que precisamente están compartiendo el amor, hermanos, y que en donde, hermanos, no se está generando ese sentimiento negativo, esa obra de la carne, que es la envidia. Hermanos, bueno, pues pasando al recurso para profundizar, se nos hace a través del código QR la invitación de visitar esta página de internet en donde se van a mencionar 5 beneficios de compartir en familia para contrarrestar lo que es la envidia. Y precisamente dice ahí, disminuye el estrés, número 1, número 2, aumenta la autoestima, número 3, mejora la comunicación, número 4, se generan experiencias y número 5, aumenta la felicidad en familia. Los invitamos, hermanos, que precisamente aprendamos a compartir en familia, primeramente nosotros, vuelvo a repetir, como cabezas de nuestro hogar, como líderes de nuestra familia, a hacer todo eso e involucrar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a hacer todas estas cosas. Consulten el código QR, recuerden que esta sección del recurso para profundizar es el que pueden ocupar para apoyarse en la exposición del material exegético. Y, hermanos, ya en la reflexión y el análisis, se nos invita a investigar en las Sagradas Escrituras 5 ejemplos de santos hombres que compartieron sus posesiones o sus propiedades. Y bueno, se nos invita a poner la cita bíblica, el personaje y qué fue lo que compartieron. El ejemplo que podemos citar de manera inicial sería el de Job, hermanos, en donde sabemos que este es un personaje que Dios lo había bendecido y que cuando él viene a caer en desgracia, sus amigos le dicen, pero si tú le dabas a los huérfanos, a las viudas, a tus amigos, esto y lo otro y esto otro, y ahora te han dejado, porque era un hombre, hermanos, que estaba acostumbrado a compartir las bendiciones que Dios le había otorgado. Bueno, busquen, hermanos, ya les dije el personaje, ya les dije qué es lo que compartía, busquen la cita bíblica y así llenen, hermanos, esta sección de reflexión y análisis con los otros 4 ejemplos que se solicitan. Esto es, hermanos, un ejercicio que cada uno de nosotros puede hacer a través de estudiar la palabra de nuestro Dios, discernir en la palabra de nuestro Dios. Y por último, en la sección de responsabilidad, se viene a cumplir la última parte del objetivo, en donde se dice que se proponga al encargado de la localidad la colecta de 1 kilo de ayuda para integrar una despensa y compartirla a la familia que así lo necesite. Sabemos que muchos de ustedes lo hacen, lo realizan, es una práctica cotidiana, pero hermanos, si no lo están haciendo, bueno, pues comiéncenlo a realizar. Si ya lo están haciendo,
continúen con esa buena obra que nuestro mismo Dios nos invita a realizar a través de su palabra. Y hermanos, como se dice aquí, consúltenlo con el encargado, un proyecto que el Adalid, juntamente con su equipo y el resto de la sociedad varonil, quieren realizar para poder, hermanos, apoyar a una familia de esta localidad, hermanos, que así lo necesite. Recuerden, hermanos, que siempre, como dijo nuestro Señor Jesucristo, habrá pobres en cada una de nuestras iglesias. Y esto, hermanos, es una realidad y por eso se les invita a venir a realizar esta responsabilidad. Dice la última parte de la responsabilidad: programen que esto se lleve a cabo cada primer domingo de mes en la medida de lo posible. Y seguramente, hermanos, será un acto que les va a ayudar a ustedes, a su esposa, a sus hijos, a sus familias, a venir a cultivar un fruto en lugar de un fruto del Espíritu en lugar de una obra de la carne. Y eso será bueno para cada uno de nosotros, para acercarnos más al reino que nuestro Dios nos ha prometido. Bueno, pues mis amados hermanos, adalides del Señor, esto ha sido la lección de este cuaderno titulado Venciendo la carne con el Espíritu. Y hermanos, pues solamente resta que recordemos precisamente ese versículo que tenemos como eslogan cada uno de nosotros: si Jehová no edificare la casa, en vanos trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la casa, en vano guarda, vela la guarda. Esas son las cosas que los invitamos, hermanos, a venir a recordar siempre, porque nuestro Dios es el que viene a realizar todas las cosas cuando nosotros nos esforzamos precisamente en hacer su voluntad. Hagamos, hermanos, que en nuestro ser venga a florecer ese fruto del Espíritu en lugar de esa obra de la carne, que es la envidia. Se despide de cada uno de ustedes su servidor, ministro Joel Alejo Velasco. Paz a vosotros, hermanos.